que vamos a estar considerando un elemento muy importante que atribuye a la inteligencia espiritual. El domingo pasado estuvimos hablando de la inteligencia espiritual y vimos los resultados o la evidencia de una inteligencia espiritual. Pero ahora vamos a ver un elemento que aporta muchas características, muchas acciones, atribuciones y derechos que aporta a la inteligencia espiritual. De hecho, aquí este texto bíblico habla de dos, solamente vamos a ver uno porque son muy extensos los temas, ¿verdad? Y dice el verso 9 del Colosenses 1, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, número 1, en toda sabiduría, número 2, e inteligencia espiritual. Pues son dos elementos que es la voluntad de Dios y es la sabiduría. En esta ocasión vamos a ver la sabiduría que aporta los elementos necesarios para adquirir una inteligencia espiritual. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el domingo pasado estuvimos hablando de la inteligencia espiritual y hablamos de que ser una persona con inteligencia espiritual es una persona que anda como es digno del Señor, agradándole en todo. Número 1, dijimos que tenemos que preguntarnos en todo lo que vamos a hacer, si queremos usar la inteligencia espiritual es, si yo hago esto, Dios o Jesucristo se agradará de ello, ¿verdad? Porque ese es uno de los resultados de la inteligencia espiritual, es agradarle en todo. Entonces, ¿estará Dios de acuerdo con lo que voy a hacer? ¿Estará Dios de acuerdo con esta decisión que estoy tomando? ¿Verdad? Y es muy importante la intervención del Espíritu Santo en su vida porque es el que confirma la palabra de Dios en su corazón. ¿Sí me explico? ¿Sí? Es el que trae paz, el que trae la certeza, la fortaleza interna, es el que alimenta nuestra autoestima y también nos da la determinación, o sea, el dominio propio que se requiere para tener la certeza de lo que hemos hecho o estamos haciendo o hemos pensado hacer que le agrada al Señor. Luego también vimos que lleva mucho fruto en toda buena obra, ¿verdad? Lo que voy a hacer produce fruto para buena obra o qué ocasiona esto que voy a hacer, ¿verdad? Lo tercero que vimos era de que deberemos de crecer en el conocimiento espiritual, en el conocimiento de Dios, perdón. Y al hablar de conocimiento no estamos hablando de saber algo, estamos hablando de una relación íntima. Entonces, lo que voy a hacer me lleva a una relación, a una mejor relación con Dios, ¿verdad? Ahí sería la inteligencia espiritual. Y también vimos que Dios nos fortalece con todo poder, conforme a su poder, su potencia, de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, no es solamente, ¿verdad?, decir tengo inteligencia espiritual, sino cómo Dios se mueve en mi vida con ese poder, cambiando las cosas. Porque uno de los indicios para saber la voluntad de Dios es si se están abriendo las puertas o se están cerrando, ¿verdad? Si están cerrando las puertas, quiere decir que por ahí no es. Pero donde empieza Dios a abrir puertas, significa que por ahí es. Entonces, para poder tener toda esa idea clara, necesitamos entender o que aporte lo que es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Porque también hay un don de sabiduría, ¿sí? El don de sabiduría viene pues conociendo la sabiduría de Dios. Y alguien diría, no, pues
¿quién conocerá la sabiduría de Dios? Bien, pues no necesitamos nosotros llevarnos mucho a la imaginación, sino más bien escudriñar la escritura y empezar a, a captar lo que la misma palabra nos dice de la sabiduría de Dios. Así es que vamos a ir al Salmo 111. Y vamos a enfocarnos en el verso 10. Y mire lo interesante. Porque después de alabar al Señor, de hablar de las grandes obras de Dios, de la gloria y la hermosura de sus obras y su justicia, y 111, ese es Salmo 111. Y que Él siempre se acuerda de su pacto y que el poder se manifiesta en su pueblo y todo eso. El verso 10 del Salmo 111 nos descubre algo muy importante y dice, el principio, no la sabiduría, sino el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hablar del temor, no estamos hablando de miedo ni de pánico, ni estamos hablando de esperar agresiones o sentirnos disminuidos o vulnerados. No. Cuando la Biblia habla del temor a Jehová, está hablando de respeto, de confianza, está hablando de que se le pone a Él en primer lugar, ¿sí? No está hablando de miedo, de temor, de desconfianza, no, está hablando de poner a Dios en el primer lugar y que nuestra confianza está puesta en Él y que hay un respeto infinito de Él y lo que Él ha mandado. Entonces, eso habla de lo que es este principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová, pero también no solamente eso, sino que el principio de la sabiduría también es un buen entendimiento de todo lo que practican sus mandamientos, porque su loor, o sea, porque su alabanza, porque su reconocimiento permanece para siempre. Entonces, hablar de ese principio, que es el temor a Jehová, que es entender que debo practicar sus mandamientos, estamos entrando al umbral de la sabiduría. Pero la pregunta sería, ¿verdad? ¿Qué significa el temor de Jehová? Y aunque yo lo expliqué, en el Salmo 34, verso 11 al 22, nos habla claramente. Vamos a encontrarlo aquí, Salmo 34. Y sí, también después de que habla de que va a bendecir al Señor en todo tiempo y que va a usar la alabanza y que en continuo en su boca. Por eso debemos de aprender a cantar, hermanos. Todo ser humano está capacitado para cantar, o mejor dicho, tiene los elementos necesarios para cantar. Si usted tiene cuerdas vocales, usted puede cantar. Que no le guste su voz es otra cosa, ¿verdad? Que tenga que esforzarse para aprender a usar las cuerdas vocales y que usted tenga flojera, esa es otra cosa. ¿Sí me explico? Pero usted tiene todas las cualidades para cantarle al Señor, alabanza. Y es una de las cosas que tenemos que hacer, porque una de las actividades que vamos a estar haciendo ahí en el cielo es precisamente alabar al Señor, cantarle al Señor. ¿Sí?
si hay algo que se manifiesta en la Escritura que se hace delante de Jehová de los ejércitos o del Padre Celestial, es adorarle y alabarle, cantarle. Pero sigamos. Entonces el verso 11 nos dice y nos explica: venid, hijos míos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Entonces el temor de Jehová tiene su concepto, el concepto es bíblico. No es un concepto de personas, ni de filosofía, ni es concepto de prácticas de las gentes comunes y corrientes, sino estamos hablando de los hijos de Dios. El concepto que nosotros debemos de tener en nuestro corazón acerca del temor de Jehová es precisamente que dice el verso 12: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? El primer punto que debo entender, que una persona que teme a Jehová, que es el principio de la sabiduría, es que ama la vida. Hoy en este tiempo estamos viviendo en una cultura de la muerte, hermanos. Inclusive en este tiempo se ha iniciado una adoración a la muerte directamente. En el pasado se ha adorado a muchos dioses, han presentado sacrificios a dioses falsos, a esfinges, a figuras, ¿sí? Pero hoy en día ya se ha abierto plenamente la idea de querer adorar la muerte como si fuera un ente. A principios o un poquito antes del Día de Muertos, que nosotros decimos aquí en México, estuvimos hablando precisamente de lo que significa la muerte en el concepto bíblico. Y el concepto bíblico no habla de un ser, no habla de un ente, no habla de un ser viviente, sino habla de un estado de la persona. De tal forma que murió espiritualmente, murió moralmente y físicamente murió, porque uno de los propósitos de Dios era de que viviéramos con este cuerpo eternamente. Por eso la última promesa que se va a llevar a cabo en el Hijo de Dios es precisamente la recuperación del cuerpo glorificado, para que ahora sí podamos vivir eternamente con ese cuerpo que Dios proveyó y que Dios planeó desde el principio del universo. Pero sigamos con esto. Entonces, hermanos, una de las cosas que yo debo entender para tener un principio de la sabiduría es de que debo amar la vida. Una persona que no ama la vida, una persona que piensa en la muerte de las miles formas que las pueda usted pensar, o una persona que atribuye, que aporta para la mortandad de las personas, como por ejemplo cuando se habla de la conspiración mundial acerca de la pandemia que todavía estamos sufriendo un poco, de la pandemia del coronavirus o COVID-19, que también se le llama, pues hay evidencia de que fue creado, ¿sí? Hay evidencia que fue creado. Entonces, no sabemos si los motivos fueron accidentales por los cuales se liberó, o realmente hubo una intención, ¿verdad? De, como se dice en algunos lugares, con la intención de disminuir la población mundial. De hecho, un hermano, creo que fue el hermano Francisco Molina, me pasó una foto donde hacía 8 años que se había escrito un libro que hablaba de la pandemia del COVID-19. 8 años antes. Y hablando de año, diciendo el año en que iba a ser. Y qué casualidad que, como si fuera un profeta, sucedió en el año que dice ahí en el libro. Y luego precisamente hablaba de 500,000 aquí en México que iban a morir. Y aunque las cifras que se manejan son mucho menores, según lo que se calcula, exactamente pasaron los 500,000 fallecidos por causa de este COVID-19. Entonces,
Se están aprobando leyes inclusive a favor del aborto, donde lleva la idea de la cultura de la muerte. Se está proliferando la violencia, ¿verdad? La irresponsabilidad. Hay un programa de radio, o mejor dicho, en uno de las radios de aquí de Culiacán, hay un locutor que decidió empezar a hacer una campaña para tratar de hacer consciente a nosotros los conductores de que nos tranquilicemos, de que no andemos tan recio, de que no nos pasemos los saltos, de que respetemos al peatón. Y al final dice, hey, ya bájale, ¿no? Entonces, aquí, hermanos, en esta ciudad, los accidentes no creo que son choquecitos. La mayoría de ellos es de muerte para arriba. Entonces la irresponsabilidad es parte de la cultura de la muerte que estamos nosotros ya siendo implementada en la sociedad. Y la violencia, y aunque el varón es como 10 veces más violentado que la mujer, ¿verdad? Las mujeres se han levantado en protesta por los feminicidios y se ha legislado al respecto, ¿verdad? Y de tal forma que hoy en día los indicios de la violencia que llevan a la muerte pues son parte de que la ley los prevé para que no se lleve a cabo. Sin embargo, está sucediendo. Está sucediendo. En México hay muchísimos muertos en todo el país cada año. Creo que las cifras ya se pasaron, más de 2,000 muertos cada año. Entonces, hay una cultura de la muerte, hermanos. Hay una cultura de la muerte que se está levantando. Y eso va en contra del principio de la sabiduría de Dios. Una persona que piensa en matar, en suicidarse, en hacerle daño a los demás, tiene una cultura de la muerte. Y esa persona no adquiere sabiduría, no entiende sabiduría y mucho menos tener un principio de la sabiduría. Así es que, ¿cómo yo voy a tener ese principio de la sabiduría? El verso 13 nos dice, guarda tu lengua del mal. ¿Qué quiere decir eso? No agredas a los demás con tus palabras. Hermanos, tenemos muy suelta la boca. Tener suelta la boca no es de sabios. Y el principio de esa sabiduría no está implementado en nosotros. Por eso, si nosotros queremos entender el temor a Jehová, necesito entender que yo debo guardar mi lengua del mal. Si yo guardo mi lengua del mal, entonces estoy reflejando que tengo un temor a Dios, ¿sí? Que respeto a Dios, que lo considero, que lo amo, que es parte importante en mi vida. Pero si tengo muy suelta la lengua, ¿verdad? Por eso las palabras altisonantes en los hijos de Dios no se escuchan muy bien, ¿verdad? Cuando éramos del mundo hasta se oían sabroso. Pero ahora que estamos en Cristo, no se oyen muy bien. Y mucho menos las palabras de maltrato, mucho menos las palabras de agresión, mucho menos las palabras que minimizan y bajan la autoestima y vulneran a los demás. Nosotros no debemos usar esas palabras porque estamos reflejando que no tememos a Jehová. Entonces, si yo quiero tener ese principio del temor de Jehová en mi vida, en tu vida, debo guardar mi lengua del mal. Y mis labios no deben de hablar engaño. Hoy en día, hermanos, la mentira es uno de los temas y de las prácticas más comunes. En igual de enfrentar las cosas, por un poquito de temor, preferimos mentir.
igual de enfrentar las cosas y de tratar de buscar soluciones, ¿verdad? Nosotros a veces tomamos actitudes equivocadas y mentimos. Inclusive le acomodamos, ¿verdad? Es una mentirita piadosa. No, no hay mentiras piadosas, hermano. La mentira es mentira. Y la Biblia le llama labios de hablar engaño. ¿Sí? Hoy en día no nos gusta enfrentar la verdad. Hoy en día no nos gusta a reconocer que nos equivocamos. Hoy en día no nos gusta entender que tenemos un mal carácter. Mientras que no lo aceptemos, mientras que no lo entendamos, nunca lo vamos a superar, hermanos. Es una cultura de la evasión. Evadimos la responsabilidad, evadimos el compromiso, evadimos las consecuencias inclusive. Y no estoy diciendo que si alguien no nos pregunta la verdad, la vamos a andar anunciando a los cuatro vientos, como dijo alguien por ahí. No, mi corazón no es qué, no es almacén, o no es qué, no es bodega, ¿verdad? No se trata de andar anunciando las verdades, se trata de que nuestro comportamiento sea de verdad y que si tú hablas, hables la verdad. No de que andes hablando verdades de gente, de otras gentes o tuya misma. Como dijo alguien por ahí, hay personas que les gusta ventilar hasta sus intimidades, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. Necesitamos entender que nuestra conducta y nuestra habla debe ser con la verdad. Y lo hemos adaptado tanto que lo decimos de broma, pero a veces sucede, ¿verdad? Díganle al cobrador que no estoy, ¿verdad? Entonces, vea cómo vamos adaptando esa palabra y esa mentira de nosotros, ¿sí? No significa que si alguien te cae mal, ¿verdad? Vas a ir a decirle, tú me caes mal porque tú hablas verdad. No. Necesitas empezar a trabajar en tu corazón para amar a aquella persona, ¿verdad? Ser sabios, ser entendidos. Pero si tú hablas algo, debes de hablarlo con verdad. Porque conocemos o mejor dicho, muchos de nosotros a veces decimos cosas que no son. Más cuando nos enojamos, ¿verdad? Porque tratamos de agredir, tratamos de ofender, tratamos de que aquella persona se sienta mal. Entonces, decimos hasta lo que no debemos decir. Y muchas veces ni la verdad estamos diciendo. O es una verdad relativa, que no tiene nada que ver con la verdad absoluta de Dios. Entonces, si yo debo entender acerca del temor de Jehová, debo entender que mis labios deben hablar la verdad. Luego también dice que si yo tengo temor de Jehová, debo apartarme del mal y hacer el bien. ¿Qué significa el mal, hermanos? Porque muchas veces nosotros no tenemos bien definido eso. Y a veces queriendo hacer el bien, nos encontramos haciendo el mal. Y más cuando llega a nuestras vidas una idea, como dice la Escritura, de que hoy a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Muchas veces nosotros andamos problemados en eso, ¿sí? Hermanos, lo que está mal, y la Escritura lo menciona, está mal para todos. No como algunos dicen, es que depende, dicen algunos, ¿verdad? Depende quién sea, depende de las circunstancias, depende de la idea, depende qué es lo que voy a perder. No, no se trata de eso. No está basado en el egoísmo, la maldad no está basado solamente en el egoísmo, está basado en lo que la Escritura dice que es incorrecto. Por eso es importante que nosotros aprendamos de que
La palabra debe tomar un punto muy especial para nosotros. Siempre que me toca dar un discipulado o ayudar a alguien para que crezca como cristiano y espiritualmente, hay una lección que se llama la lección número 7, que habla de cómo leer la Biblia. Y una de las preguntas que debemos hacernos cada vez que leemos la Biblia, no solamente es leer por leer, como si leyéramos un libro de novela o un libro de historia, ¿verdad? Sino que tenemos que preguntarnos, cuando leemos la Biblia tenemos que preguntarnos, ¿qué me dice la Escritura que debo dejar de hacer? Porque la Biblia es clara, hermanos, la Biblia es clara. No anda con medias tintas. Nos dice claramente cómo debemos hacer las cosas. Y nosotros tenemos que ir aprendiendo cada vez que leemos la Biblia, qué es lo que me dice la Biblia que debo dejar de hacer. Y también otra pregunta es, ¿qué me dice la Biblia que debo hacer? Porque el pecado, hermanos, no es solamente por omisión, o por transgresión, sino también por omisión. Por transgresión significa que yo hago lo que la Biblia dice que no debo hacer, y por omisión es de que no hago lo que la Biblia me dice que debo hacer. ¿Sí me estoy explicando? No hay más, es por transgresión o por omisión. Entonces, si tú haces aquello que la Biblia dice que no debes hacer, estamos hablando del mal, ¿sí? Y si tú no haces aquello que te dice la Biblia que debes hacer, estamos hablando del mal. Entonces, es muy sencillo esto, pero tenemos nosotros que aprender un poco más de la Escritura para ir adquiriendo esa sabiduría y ese principio que es el temor a Jehová. Porque sin temor a Jehová no hay sabiduría, hermanos. Yo veo ahí que dan premios Nobel de la sabiduría, ¿verdad? Premio Nobel de la filosofía, premio Nobel ¿mande? De la paz y todo eso. Pero hermanos, el ser humano no tiene la capacidad para llevar a cabo nada si no es por medio de Dios. Así es que si una persona no tiene temor de Jehová o temor a Dios, es una persona que no tiene la capacidad para adquirir sabiduría. Entonces, la sabiduría respecto a qué sería la pregunta, ¿verdad? Porque hay unos que saben manejar muy bien el teléfono celular y le dicen, oye, que ahora llama, qué bueno eres en eso, ¿no? Pero casi le están diciendo, eres un sabio manejando el celular. Pero esto se trata, hermanos, acerca de nuestra vida, de lo que nosotros somos, de lo que nosotros como esencia tenemos. Así es que yo debo aprender a apartarme del mal. La decisión es tuya y mía, ¿sí? Es voluntario esto. Yo al principio creía que Dios tenía que obligarme. ¿Y qué cree? Un día se atrevió a obligarme y me fue muy mal. Porque empezó a dejar que las consecuencias de mi pecado y las consecuencias de mis malos actos empezaran a llegar a mi vida. Porque eso sí, queremos portarnos mal, pero que no nos pase nada, ¿verdad? Queremos hacer el mal, pero que no haya problemas. Y no es así, hermanos. Por eso la Biblia nos habla, y el principio de la sabiduría o el temor de Jehová nos habla que nos debemos apartar del mal y hacer el bien. Y buscar la paz y seguirla. La pregunta sería, ¿lo que voy a hacer busca la paz o busca pleito? ¿Verdad?
lo que estoy buscando, lo que estoy pensando, ¿me lleva a la paz o me lleva a un conflicto? Lo que voy a hacer me lleva a emproblemarme con los demás, a unas malas relaciones humanas. Tengo que valorar, hermanos. No es nomás vivir arrebatadamente, sino que tengo yo que usar ese principio del temor a Jehová. Si yo tengo temor a Dios, debo apartarme del mal, como dije hace rato, y debo buscar la paz. Así es que el temor a Jehová me lleva a mí a entender que Dios me está observando. Dice el verso 15, los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Y qué más? Y atento sus oídos al clamor de ellos. Yo debo entender en mi temor a Dios, número uno, que debo amar la vida, como dije, guardarme, al amar la vida, debo guardar mi lengua del mal, debo también a mis labios que no hablen mentira, debo apartarme del mal y debo buscar la paz. Cuando hago eso, guardo mi vida, amo la vida, ¿sí me explico? Pero también debo entender que los ojos de Dios nunca se apartan de tu vida y de mi vida. Donde estemos. A veces nos da vergüenza, ¿no? Pero donde estemos, ahí está. Y muchas veces solamente pensamos que Dios está aquí. Pero no, hermanos. Dice que sus ojos están sobre los justos. Y tú eres justo no porque eres perfecto, sino que Jesucristo te echó justo cuando te perdonó tus pecados y te puso como hijo de Dios. Es por los atributos, o mejor dicho, por el sacrificio de Cristo y por lo que Él hizo por ti y por mí. Así es que Dios tiene la libertad de estarnos viendo en todo lugar. No importa en qué situación o en qué circunstancia o el lugar en que estemos. A veces vamos y nos escondemos a nuestro cuarto, no queremos ver a nadie, pero ¿qué crees? Ahí está Dios. Dice el mismo salmista, ¿a dónde, Señor, huiré de tu presencia? Si voy a los montes, si corro a los montes, si corro a los cerros, si corro a los bosques, Señor, allí estás tú. Si me encierro en mi mente, Señor, ahí estás tú. Y luego dice, en una flor, Señor, allí estás tú. Queriendo decir, hermanos, que en ningún momento Dios se aparta de nuestra vida. ¿Sabes por qué nosotros dejamos de sentir la presencia de Dios? Aguas, ahí le va. ¿Sabes por qué a veces sentimos como que Dios se fue, como que Dios nos abandonó, como que Dios no tiene cuidado de nosotros? Es por nuestro descuido espiritual. Es porque hemos dejado las prácticas espirituales de nuestra vida, que es la oración, el ayuno y la lectura bíblica. El famoso Instituto Boa, ¿se acuerdan de una predicación? Biblia, oración y ayuno. ¿Mande? Y servicio. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que cuando nosotros nos sentimos lejos de Dios, no es que Dios se haya apartado, ni que Dios no esté poniendo sus ojos sobre nosotros, porque Él es fiel y justo, sino que nuestra vida descuidada nos hace sentir la falta de apoyo de Dios en nuestras vidas, porque no podemos sentir su presencia, no podemos sentir el mover de su espíritu, no podemos sentir la confirmación de su presencia, porque nuestros sentidos espirituales están obstruidos, porque en cuanto yo descuido
la Biblia, la oración, el ayuno y el servicio, empiezo yo a tener problemas espirituales porque mi carnalidad empieza a tomar lugar en mi vida. Y es donde empiezo yo a sentir que Dios se ha alejado, pero no es Dios, hermano, es nuestro descuido espiritual. No solamente nos ve, sino que Él está su oído atento al clamor de nosotros, al clamor de nosotros, a la oración de nosotros. Porque una cosa es orar y otra cosa es clamar, hermano. La diferencia es cuando tú oras, ¿verdad? Solamente estás platicando así con Dios, normal. Pero cuando tú clamas es como una petición más allá de una plática, sino es un ruego, es una, mande, pidiendo clemencia, ¿no? Pero es un ruego, es una, ¿qué otra palabra pudiéramos usar ahí? Es una es una súplica también, es una súplica que lleva incluido el corazón y nuestras emociones y sentimientos en ese clamor. Es algo diferente orar a clamar, porque cuando tú clamas te entregas, cuando tú oras solamente tienes un diálogo, pero cuando tú clamas te entregas. Y eso Dios no lo puede resistir. Porque dice la Escritura que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Entonces, hermanos, cuando nosotros clamamos, cuando nuestro corazón se porta contrito y humillado delante del Señor, su oído está atento a nuestro clamor, a nuestra petición. Ahora, Dios siempre responde, hermanos. Es que Dios no me ha respondido. No, sí. Lo que pasa es que no sabemos qué fue lo que dijo, porque como que perdemos el contacto. Pero a veces dice sí y a veces dice no, ¿verdad? Una vez, en un asesoramiento que estábamos dando, llegó una hermana, una hermana, porque ella se acababa de convertir por problemas con su esposo la abandonó y todo ese tipo de cosas, y ella tenía esperanza de que su esposo regresara, y entonces buscando al Señor, ella le pedía que Dios le aclarara, ¿verdad? O le pedía que regresara, mejor dicho, y un día se desesperó y llegó conmigo. Pastor, me dijo, yo quisiera saber qué es lo que está pasando. No hay problema, hermana. Es que Dios ya respondió, lo que pasa es que usted no sabe. Pero es muy sencillo, mire. En el nombre del Señor vamos a orar usted y yo a partir de hoy por 7 días, le dije, por 7 días. Y si su esposo no regresa en 7 días, ¿qué cree que dijo el Señor? Que no. Y usted va a tener ya la libertad de poder decidir acerca de su vida. Del otro modo, usted está allí en la incertidumbre. Y nos pusimos a orar. Y a los 7 días ella vino conmigo y me dice, pastor, pues con mucha pena me dijo, pero mi esposo no regresó. Bueno, ya tiene la respuesta. Y a partir de ahí ella inició una nueva etapa de su vida. Una nueva etapa de su vida. Entonces, hay veces que Dios dice que no, pero hay veces que Dios dice que sí. Pero no tenemos la capacidad espiritual para discernirla en su tiempo y a veces nos desesperamos. Y pensamos, estamos esperando todavía que sí, sin darnos cuenta que Dios ya dijo no. Entonces, hermanos, sus oídos están atentos a nosotros y Él quiere ayudarnos, quiere levantarnos, quiere estar con nosotros, quiere bendecirnos, quiere prosperarnos, pero necesitamos clamar al Señor.
Claman los justos, dice el verso 17, y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, dice, le librará Jehová. Así es que, hermanos, tenemos que entender, los que tenemos temor de Jehová, es de que Él nunca aparta sus ojos de sus hijos y nunca retira su oído, porque siempre está atento al clamor de nosotros, al clamor de nosotros. Y lo tercero que yo debo aprender de este principio del temor de Jehová es lo que dice el verso 16. La ira de Jehová contra los que hacen mal. Para cortar de la tierra la memoria de ellos. Yo debo entender que hay una parte bíblica que me debe a mí dar instrucción al respecto. Y dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Los soberbios, hermanos, no importa si eres cristiano o no lo eres. La soberbia es una de las características de nuestro carácter que debe desaparecer, o mejor dicho, debemos controlarlo, debemos anularlo de nuestra vida por medio de los ejercicios espirituales o por medio de una vida espiritual. La soberbia es peligrosísima porque nos pone automáticamente en contra de Dios. ¿Y qué cree? Dios también en contra de nosotros. Porque el principio de la sabiduría, el principio del temor a Jehová, lleva el propósito precisamente de entender que Dios es justo y que aunque ama al pecador, no está de acuerdo con él. ¿Sí me explico? Ama al asesino, pero no está de acuerdo con él. ¿Sí? Ama al que roba, pero no está de acuerdo con él. Ama al que violenta, pero no está de acuerdo con él. Ama al que provoca los vicios, pero no está de acuerdo con ellos. Y ninguna prosperidad, hermanos, puede venir de Dios para esas personas, aunque algunos digan que le está yendo bien. Por eso dice la Escritura, vale más un pedazo de pan. ¿Qué dice? No. Vale más un pedazo de pan seco, dice, que un manjar o una, ¿cómo se dice? Una vianda, un banquete en contienda. Muchos anhelan las camionetotas, ¿verdad? Y eso se puede lograr, hermanos, porque Dios no está peleado con la bendición y con la prosperidad. El problema es la soberbia. Y ahí está el asunto. Yo conozco cristianos que son multimillonarios. Y cada vez que lo hace Dios más rico, invierten más en el reino de Dios. Pero es su promesa de ellos. Uno de los problemas que tenemos nosotros es precisamente que no hemos aprendido a invertir en el reino de Dios. Y entonces todo lo administramos para nosotros. Y dijo un hermano, pues si lo que gano no me alcanza, hermano, ¿cómo quiere que invierta en el reino de Dios? Tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Una de las principios que nos enseña el traer nuestra ofrenda, nuestros
primicias y nuestros diezmos es precisamente saber apartar con decisión parte de lo que Dios nos ha bendecido para invertirlo o ser obedientes a la palabra y traerlo con gozo y con alegría. Es increíble cómo a veces nosotros perdemos la capacidad para decir esto es para esto, ¿verdad? Y sostenernos. Una vez platicando con una persona que en Los Mochis que trabajaba y tenía camiones o peceros, y platicando ahí entre ellos, empecé a oír a uno de ellos que estaba muy bien económicamente, tenía varios camiones y le estaba yendo muy bien, pero empezó a hablar acerca de sus inicios e inició proponiéndose guardar una parte de lo que recibía. Y es el principio que habla la Escritura. De lo que tú ganas, puedes despilfarrar el 70%. ¿Sí? Pero un 10% para que des tus diezmos, un 10% para que des tus ofrendas y y ayudas y un 10% para que tú ahorres. Es un principio de Dios. Y cada vez que lo usamos, Dios nos bendice. Pero ¿qué crees? Somos bien indisciplinados. Está allí ese guardadito y como que nos hace cosquillas, ¿verdad? ¿Mande? Se nos ofrece inmediatamente. Está allí, ¿no? Y luego lo vemos y nos dice, ven, como dice el hermano, ven. Y nos hipnotiza, ¿verdad? Lo vemos allí, inmediatamente buscamos dónde aplicarlo. Si no hay más, decimos, bueno, pues a poco no tengo ganas, a poco no tengo derecho de un gustito, decimos, ¿verdad? ¿A poco no me lo merezco? ¿Sí? Y empezamos nosotros a buscar la forma de desaparecer ese guardadito. ¿A poco no me merezco ese gustote, no? Entonces, hermanos, tenemos nosotros que comprender que el temor a Dios es muy importante para adquirir sabiduría. Y repito, temer a Dios es entender y saber valorar la vida. ¿Cómo? Guardando nuestra lengua del mal, que nuestros labios no sean engañosos, que nos apartemos del mal y hagamos el bien, y que busquemos la paz y la sigamos. Así es como guardamos nuestra vida. Pero sigue otro punto del temor de Jehová, que es entender que Dios siempre nos está viendo y que su oído está atento. Y tres, es entender que Dios no está a favor. Escúcheme bien. Aunque veamos a alguien supuestamente muy próspero, aunque veamos a alguien supuestamente muy bendecido, ¿no? Supuestamente, Dios no está a favor de ellos. ¿De qué? Dios no está a favor de lo indebido. Y entonces, sí tiene la oportunidad de vivir, pero es acortada su vida y más su memoria. Sin embargo, cuando clamamos los justos, Jehová nos oye y nos libra de todas nuestras angustias. Su oído está cercano y nos oye a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
pero sobre todo entendemos que muchas de las aflicciones que los justos sufrimos, pero de todas ellas nos librará Jehová. Así es que, hermanos, hablar de sabiduría, estamos hablando de el temor de Jehová. Sin temor a Jehová no hay sabiduría. Es por eso que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que esta persona piense así? No se trata de que estudió en Harvard, no se trata de que tiene una licenciatura en esto y en aquello. A veces pensamos que alguien estudiado va a tener una mejor decisión, una mejor opinión. No, hermanos, por eso sucede lo que sucede en todos los lugares del mundo, en empresas, en el gobierno, en las familias, ¿verdad? Que no hay avance en la vida porque les falta la sabiduría. Y si no hay el temor a Jehová, no hay. Es el principio apenas de la sabiduría. Ahí es donde se adquiere la sabiduría. Es por eso que hay personas que, por ejemplo, lo que está de moda hoy es de que trabajan toda su vida, llegan a lo último de estos últimos tiempos, pero en su empresa o el lugar donde trabajaban o tenían su negocio, los liquidan o venden y van y lo tiran todo en el casino. ¿Conoce usted a alguien así? ¿Mande? Y las maquinitas. Los casinos ambulantes, las maquinitas. Es increíble, dice uno, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Qué le pasa a esta persona estudiada, a esta persona con un acervo de años, de mucho entendimiento, de mucho atino a lo que hacía? ¿Y qué le pasó? Conozco personas que han destruido su familia, no solamente sus vidas personales, su familia. Pierden todo. Conozco a alguien que todavía estoy orando por él. Estaba muy bien su casa, su familia, sus hijos, su trabajo. Y un día se enganchó en el juego, en el casino. Primero perdió su dignidad porque andaba pidiendo prestado y la gente que confiaba en esta persona pues perdió y perdió su dignidad. Lo segundo que perdió fue su familia y tercero su casa. Se tuvo que ir a vivir con su mamá. Increíble. Se le buscó, se le dijo, se le se oró por él, pero su decisión fue equivocada y equivocada. Y dice uno, ¿qué tiene esta persona? Pierden su dignidad y su interés en otras, ni siquiera quieren trabajar. Y lo poquito que agarran, porque alguien se compadece, van todavía. Es increíble. Exactamente.
correcto. Sí, sí, sí. Y espero que no hayan perdido su casa, pues todo lo que tenían. Y uno dice, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Qué les pasó? Pues precisamente cuando no hay el temor a Dios, hermano, sucede que tomamos muy malas decisiones. Entonces, hermanos, Dios nos está llamando a tener o alimentar o contribuir esta parte importante de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Añadirlo o que añada elementos importantes para una inteligencia espiritual. Por eso una persona sin temor a Dios no puede tener inteligencia espiritual. No puede tomar buenas decisiones, no puede hacer lo correcto. Es por eso que, hermanos, tenemos que comprender que este elemento que es el temor a Jehová sea parte importante de nosotros. Vuelvo a repetir, hablar del temor de Jehová aquí nos enseña. Verso 11 dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y el verso 12 nos habla de que valoremos la vida. ¿Cómo la vamos a valorar? Guardando la lengua del mal y los labios de hablar en mentira o engaño. Apartarnos del mal y hacer el bien, y buscar la paz y seguirla. Luego nos habla también de que el temor de Jehová es entender que Dios siempre me está viendo y que siempre me está escuchando. Que solamente debo abrir los conductos espirituales para entender cuando Él a veces dice sí y cuando a veces dice no. Y el tercer punto es entender que Dios resiste a los soberbios, que Dios no está a favor de las personas que se dedican a la maldad, que Dios no está a favor de ellos y que pronto serán cortados de la tierra y que su memoria desaparecerá. Algunos que han calculado dicen que a lo más que podemos aspirar nosotros es 100 años más para ser recordados. ¿Me está escuchando? Y me puse a pensar yo, oye, tiene razón. O sea que estamos en el 2023 y pues los que nacieron en 1923, pues sepa la bola quiénes son, ¿verdad? Y dice, ya nomás algunos que tienen el cuidado, dice, de tomarse una fotografía y pegarla en algún lugar, pero nadie lo recuerda. Pues sí, ven allí la figura, ven allí la foto, pero no tienen una relación de sentimientos y emociones. Y dice, cuando mucho podemos aspirar a 100 años que alguien nos recuerde. Así es que, ¿qué podrá hacer de esta gente que se dedica al mal? Serán aniquilados, borrados inmediatamente de la faz de la tierra. Entonces, hermanos, inclusive algunos estadistas dicen que la vida de un sicario, por ejemplo, es, uh, es de 10 a 12 años, es un promedio.
y que si empiezan desde chicos, que no pasan de los 25. Son personas de alto riesgo, pero que están en el lugar equivocado. Sin embargo, como decía hace un momento, Dios los ama, aunque no ame lo que hacen. El temor entonces, hermanos, a Jehová es claro, preciso, y tenemos que asimilarlo en nuestro corazón si queremos ser inteligentes espirituales. ¿Qué le parece si le decimos al Señor, Señor, ayúdame a valorar la vida? Ayúdame, Señor, a entender que siempre están tus ojos sobre nosotros y que tú no te agradas de aquellos que hacen el mal. Este principio, o lo que es el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. Señor, te pedimos que nos ayudes, porque a veces no somos o no ponemos mucha atención, Señor, a veces en lo que decimos y a veces en lo que hacemos. Y muchos ni siquiera lo que pensamos. Ayúdanos, Señor, porque en mi vida, si quiero ser sabio, debo entender que el principio de la sabiduría es el temor a ti. Es un elemento muy importante porque sin ese temor a ti, Señor, no hay sabiduría. Es la consecuencia que provoca, Señor, la sabiduría, el temor a ti. Así es que, Señor, ayúdanos a que podamos nosotros valorar nuestra vida, buscar el bien, hacer el bien, buscar la paz, seguirla, Señor, guardar nuestra lengua, que es un elemento que dice que es alimentado del mismo infierno, pero que en el nombre del Señor puede ser controlada y dominada. Así es que, Señor, aquí estamos. A veces nos descuidamos y pensamos que tú no estás en algún lugar, sin darnos cuenta que hay una promesa tuya de no descuidarnos, de no dejar de vernos. Esta promesa tuya de siempre escucharnos, Señor, está presente. Y sobre todo entender que tú no estás a favor de la maldad. Que nos amas, sí. Que quieres que nosotros seamos diferentes, sí. Que quieres que nosotros seamos agentes de bendición, agentes de paz, agentes de bien, sí. Pero no estás de acuerdo con el mal. Ayúdanos a entender esto, porque hoy en nuestros días a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hoy buscar de Dios es de personas débiles, es de personas ignorantes, es de personas que no están consolidadas emocionalmente según ellos. Pero, Señor, sabemos perfectamente que buscarte a ti es encontrar la vida, es encontrar la razón por la cual nos encontramos en este mundo, es hallar la verdadera libertad, es hallar, Señor, el gozo, la paz, la benignidad,
es encontrar, Señor, la felicidad verdadera en nuestras vidas. Así es que, Señor, mi inteligencia espiritual debe crecer con este principio importante de la sabiduría, que es el temor a Jehová. No hay sabiduría si no hay temor de Jehová. No hay sabiduría si no aprendemos la palabra. Porque recordemos que lo que tu palabra nos explica y nos dice, que lo espiritual solamente puede entenderse espiritualmente. La carnalidad no la entiende, no la comprende. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos bendiga, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Aleluya. Gracias, Señor. Señor, te ruego que toques a tus hijos, que le hagas sentir tu presencia constantemente en sus corazones, porque tu Espíritu Santo, Señor, está en nuestras vidas. Donde quiera que nosotros vamos, tu Espíritu Santo va. E independientemente de eso, tus ojos, Padre Celestial, están puestos en nosotros. Y aunque el Espíritu Santo y nuestro espíritu claman, Abba, Padre, aún así tu oído está inclinado a nuestro clamor. Señor, gracias, porque podemos entender, Señor, que siempre estás con nosotros. Y que lo que haga, tú lo estás viendo, Señor. Estás presente. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tenemos la capacidad para sentir el temor de Jehová en nuestras vidas. Y vamos avanzando en la inteligencia espiritual, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén, Señor. Y amén.